múltiples violaciones en masa, en manada, algo que es inentendible. Queremos lograr explicar un poco el perfil psicológico, psiquiátrico de estos sujetos, si actúan de manera distinta en forma individual o en forma grupal. Gabriel Cartañá, gracias por estar aquí, psicólogo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, ¿qué tal? Buen día. Bueno, a ver, Muchas gracias. ¿cómo podemos entender esto? Mira, tenemos dos maneras de entenderlo. O una, que no sé qué es lo que ocurre, que personas con una deficiencia psiquiátrica muy importante, psicópatas importantes, casualmente se reúnen en grupo. Hace menos de 4 días se reunieron 5, hace 2 días se reunieron 7, ¿no es cierto? Y cometen los hechos que son producidos por su propia psicopatía, ¿no es cierto? Como si tuviéramos, ¿no es cierto?, de casualidad, en un camping a 7 Robledo Puch juntos, haciendo una fiesta y haciendo lo que 7 Robledo Puch harían, ¿verdad? O lo entendemos como el resultado, ¿no es cierto?, cultural de una educación deficiente. Una educación que tiene que ver con el trato a las mujeres, una educación que tiene que ver con la educación sexual. Por ejemplo, la educación sexual no tiene que ver con la genitalidad. La educación sexual integral, lo que debería existir y que no existe, si bien está legislado pero no está implementado, no tiene que ver con aprender de la sexualidad o aprender del endometrio y aprender de los ovarios. Tiene que ver también con aprender los códigos culturales, con los cuales los jóvenes deben manejarse y no deben manejarse. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Si no existe esa educación, ¿qué códigos y dónde aprenden los códigos los chicos jóvenes? ¿Dónde crees que los aprenden? Claro, ahora vos hablabas de psicopatía. A ver, es extraño decir, son todos psicópatas, digamos. Pueden ser algunos que hayan sido llevados, digamos, por la psicología de grupo. Claro, ¿esto en masa se potencia? Lo que termina ocurriendo es que vuelvo a lo mismo, lo que te preguntaba recién. Si vos, ahora nosotros estamos hablando, y esto es una noticia, ¿no es cierto? Y lo que estamos es comunicando y educando, qué es lo que se debe hacer y no. Y sabemos, y lo que estamos diciendo, como medio de comunicación y como ente cultural y educativo, es que este tipo de cosas no se debe hacer, ¿verdad? A tal punto que es un delito. ¿Verdad? Y de hecho, los chicos del otro día de la carpa están detenidos y tendrán que afrontar un proceso judicial y la condena que les caepa de acuerdo a la responsabilidad de lo que hicieron. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Bien. Ahora, si esto no se educa de esta manera y no se educa en los medios, el chico que hoy tiene 14 años, 13 años, 12 años, ¿dónde lo aprende? Sí, en la casa, en la escuela. ¿En la digo. casa lo aprende? ¿En la casa se habla de sexualidad? No, digo, bueno, por ahí es un punto para muchas familias con estos hechos aberrantes. Con estos hechos, pero Sí. estos chicos que cometieron estos hechos ya están, vamos a poner un término, mal educados, ¿verdad? Bien, porque han hecho esto porque creían que podían hacerlo y que no estaba mal hacerlo, o que no era tan grave. ¿Estamos de acuerdo? Claro, claro. No Pero, creo... o sea, no hay conciencia de lo que No, se sí hace. hay conciencia, lo que no hay es cultura. No es que estos chicos son inimputables, claramente son imputables de lo que hicieron y claramente les cabe el delito. Lo que no hay es una cultura. ¿Por qué? Porque se han educado culturalmente de que esto, ¿no es cierto?, no está tan mal. ¿Y por qué se han educado de esa manera? Porque no han tenido la educación normal, la educación que deberían tener. Y entonces, si no la tenés en el lugar que corresponde, ¿dónde la tenés? Y vuelvo a realizarte la pregunta. Un chico de 14 años, ¿dónde aprende cuáles son los códigos culturales, ¿no es cierto?, en el manejo del trato hacia las mujeres, en el manejo de la sexualidad? ¿Dónde lo aprende? Claro. Gabriel, la sumamos a Anabelia también para una consulta. Ana. Sí, yo lo que le quería preguntar es si esto no es más un impulso que una situación cultural. Porque no estamos hablando quizás de una manera de pensar, sino ya estamos hablando de un ilícito, de un hecho que se paga con una condena en la justicia. Me parece que quizás habría que diferenciar por un lado lo que es un hecho cultural de hombres que tienen 60, 70 años y quizás les cuesta más entender este nuevo movimiento, los derechos de las mujeres y todo lo demás, de una cuestión ya que en realidad es legal o ilegal. Está bien, pero a ver, el tema es que mi profesión no explica conceptos legales, yo no soy abogado. Mi profesión explica la cultura, explica la conducta humana.
Y en tanto psicólogo respondo desde ese lugar, ¿no es cierto? Es cierto, ¿no es cierto?, que un hecho, ¿no es cierto?, tiene una mirada jurídica, tiene una mirada moral, tiene una mirada psicológica, tiene una mirada social, tiene una mirada antropológica. Yo lo explico desde el lugar de la psicología. Y desde el lugar de la psicología yo tengo dos opciones, ¿no es cierto?, para tratar de comprender. Y tratar de comprender una conducta no implica tratar de justificarla. Se puede, claro, bueno, ¿se puede comprender una violación en masa a una nena de 14 años? Desde la psicología se puede entender. Eso no significa que se pueda justificar. Que yo, a ver, que vos me digas, ¿por qué Ted Bundy, que fue un asesino serial en Estados Unidos, mató y se comió a 34 mujeres? Desde la psicología te lo puedo explicar. Eso no significa que te lo estoy validando. Totalmente. Eso no significa que te lo estoy justificando. Te lo estoy explicando. Esto es lo mismo. Si vos me preguntás por qué ocurren hechos como lo que ocurren, yo te lo puedo explicar de la psicología. Ahora, no entiendas que cuando te lo estoy explicando lo estoy justificando. Lo estoy explicando. Y desde la psicología, y no desde la jurisprudencia, y no desde el derecho, esto se entiende, porque si no, la otra que me quedaría es entender que los psicópatas, los violadores seriales, estas mentes perversas, se reúnen, ¿no es cierto?, se juntan a cometer delitos. Y en la realidad esto no ocurre. Que hay mentes perversas, que hay violadores, sí, pero en general no se reúnen en masa, ¿no es cierto?, a cometer estos delitos. Entonces, hay que entender que probablemente, ¿no es cierto?, esta gente que cometió eso, la cometió motivada por algo. Hubo algo, ¿no es cierto?, que los llevó al margen del impulso, al margen del momento, y ese algo tiene que ver con la cultura. Creamos una cultura por ausencia que invita e incita a que estas cosas ocurran. ¿Y por qué? Es durísimo. Y te explico por qué ocurre esto. Y por qué vuelvo nuevamente por tercera vez a insistir con la educación y específicamente con la educación sexual. Si nosotros no damos educación sexual, y vuelvo a repetir que la educación sexual no tiene que ver con la explicación de los órganos genitales, sino con el aprendizaje de los códigos culturales de lo que se debe y no se debe hacer. Un niño, un adolescente, en el único lugar donde aprende estos códigos es en Internet. ¿Por qué? Porque la educación en la escuela no la recibe, en la casa tampoco, entonces no le queda más que acudir a Internet, porque no hay otra opción. Y no acude a Internet diciendo me voy a educar. Él acude a Internet buscando entretenerse. Y en ese entretenimiento se termina educando. ¿Y cómo se entretiene un adolescente en Internet relacionado con el sexo si no es con la pornografía? Entonces, todos vemos pornografía, los adolescentes también. Pero la diferencia entre el adolescente y yo es que el adolescente tal vez cree que lo que está viendo en la pornografía es real. Y el 70%, los portales de pornografía tienen categorías, ¿no es cierto? Diferentes categorías. El 70% no de las películas, sino de las categorías de un portal de pornografía, si fuera real, que no lo es porque es ficción, si fuera real es delito. Si fuera real lo que ocurre ahí son delitos, ¿no es cierto? Por ejemplo, lo que pasó en la carpa de esa chiquita... Sí. Es una categoría de pornografía que se llama gangbang, ¿no es cierto? Lo que pasa es que es hecho por una actriz, actores, fingiendo una situación. A eso no es un delito, ahí están actuando. Ahora, si el chico cree que eso es parte del ejercicio de la sexualidad natural, luego en un country va a replicarlo. Y no se está dando cuenta que está cometiendo un delito y grave. ¿Se entiende? Perfecto, Ana. Yo lo que le quería preguntar es esto del ataque en manada, si se puede representar de alguna manera, porque en la mayoría de las ocasiones el violador es uno o dos, los otros no participan, quizás sujetan o lastiman, pero no participan. ¿Tiene algún tipo de explicación esto en la psicología? No, en realidad lo que termina ocurriendo en la mayoría de las veces es que cada uno termina actuando dentro de... Es un hecho que es grupal, pero como todo grupo tiene partes individuales que son cada uno de los miembros. Se amparan en una identidad grupal,
¿no? Hay una doble identidad. Hay una identidad grupal donde no terminás de perder la identidad individual. Porque en todo grupo hay un líder, por ejemplo. Claro. En todo grupo hay seguidores. En todo grupo hay planificadores. Cada miembro, y eso no se determina, eso ocurre naturalmente de acuerdo a la personalidad de cada uno. Entonces, en un grupo puede haber un chico, alguno de los chicos que estaba ahí, que tal vez no quería participar, pero no tenía el suficiente carácter para retirarse. O, peor aún, no tenía el carácter suficiente no para retirarse, sino para detener lo que estaba ocurriendo. Entonces, actúa de acuerdo a su nivel de sumisión frente a un grupo que está invitando como grupo a que ocurran determinadas cosas. Más si está invitando por alcohol, digo, y hay otras sustancias. El alcohol empeora todo. Claro. El alcohol empeora, nunca mejora, siempre empeora cualquier situación que exista. Gabriel, gracias por la visita y por ayudarnos a entender un poco. Al contrario, un placer. Muy claro, muchas gracias.